Hitler y el Vaticano. Dos caras de una misma moneda. ¿Quién de los dos fue más genocida? ¿O los dos fueron partes del mismo interés oscuro? Aviso: este escrito es para personas libres de dogmas religiosos. Si eres un religioso sin poseer un base mínima de apertura mental, por favor trata de no leer lo que sigue, ya que podré herir tus sentimientos, lo cual no es para nada mi intención. Solo escribo mis pensamientos como un deísta más, de entre tantos. Mi intención, con esta publicación, es la de intentar concientizar, tanto al propio Vaticano, como a la gente en general, para que la mencionada institución eclesiástica pueda realizar el mayor mea culpa que haya hecho el propio Vaticano, y cualquier otra institución sobre la faz de la tierra. Que públicamente se redima de sus propios pecados genocidas milenarios, y algunos actuales, para que sus miles de millones de fieles en todo el mundo sean y se sientan representados como se merecen. Que acepte las corrientes adogmáticas entre sus doctrinas, porque el dogma va contra la propia naturaleza humana de evolucionar hacia seres de razón por encima del solo creer ciegamente. Este escrito es para que todas las partes reaccionen en que es inevitable el destino de la razón por sobre el dogma. Entonces, ¿qué bien haría el Vaticano si adoptara lo que el mundo moderno de hoy le pide a gritos, implícita y explícitamente, y que es el adaptarse a ese mundo, a la razón, a que sus funcionarios de todo rango no estén regidos ni por la castidad, ni por un dogma carcelario el cual no se sustentará por mucho más tiempo, y que incluyan a la mujer en sus santas filas, entre otras muchas cosas por cambiar? Más allá de todas las supuestas buenas intenciones y actuaciones del Papa Francisco, en pro de una mejor iglesia, el pasado y el presente oscuro del Vaticano seguirá estando allí, a menos que el hecho de reconocer en público dicha oscuridad sea más grande que su propio pasado que lo condena, y lo seguirá condenando mientras lo anterior no suceda. Y en relación a aquella oscuridad que el Vaticano trae sobre sus espaldas, pensar que Adolf Hitler fue un bebé de pecho en comparación con las Santas Cruzadas, la Santa Inquisición hoy en día renombrada como la Congregación para la Doctrina de la Fe y demás santas acciones que llevó adelante la Iglesia Católica Apostólica Romana, en contra del uso de la razón y en favor de solo el creer ciegamente. A continuación les mostraré algunos números para entender una realidad que pocos conocen. Dichas guerras santas han aniquilado a más de 300 millones de personas por el solo hecho de querer usar la razón o simplemente por no creer en el Dios impuesto por la Iglesia, considerándolos como herejes. Y sin dejar de lado a todos y cada uno de aquellos mártires, qué grandes personas y grandes mentes se han perdido en tal colosal matanza, ¿no les parece? Mientras que, en la Segunda Guerra Mundial, a manos del genocida Adolf Hitler, murieron alrededor de 60 millones de personas debido a la atrocidad de sus ideologías y al gran apoyo del que fue receptor, proveniente de parte de los que siempre gobiernan tras ciertos gobiernos. Y lo mismo que antes, expreso aquí, en referencia a qué gran cantidad de virtuosos seres humanos ha perdido la humanidad en este otro gran genocidio, los cuales, sumados a los que hizo asesinar la Iglesia, habrían hecho adelantar unos cuantos siglos a la humanidad. Hoy mismo estaríamos mucho más adelantados, en todos los sentidos, si estos genocidas no hubieran realizado sus sangrientas andanzas. Ahora, pienso yo, muy poco se hacen la siguiente pregunta: el Vaticano, ¿por qué no es considerado, al igual que Hitler, un Estado genocida? ¿Por qué se continúa venerando y teniendo fe hacia un Dios que representa a un Estado genocida? Porque el Vaticano sigue manteniendo la mentira más grande de todos los tiempos en la historia de la humanidad. Porque sigue apostando a un Dios, que al igual que Papá Noel y los Reyes Magos, no existe. Porque ese Estado corrupto y corruptor continúa haciendo creer lo increíble. Porque sostiene la práctica de la extraversión del ser humano, en lugar de apuntar a la práctica espiritual introspectiva hacia uno mismo. ¿Saben por qué hoy en día se mantiene todo esto desde la Santa Iglesia Católica, y con Hitler no sucedió lo mismo? Porque el Vaticano es dueño de medio mundo y Hitler era solo un medio para exterminar al otro medio mundo. Con Hitler se exterminaron casi 6 millones de personas de la religión judía, pero también los romas y los sintis gitanos, las personas con discapacidades físicas y mentales y los polacos fueron objeto de aniquilación por pertenecer a una etnia o nacionalidad definidas como inferiores.
Otros tantos millones de personas, entre ellos, homosexuales, testigos de Jehová, pastores protestantes, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos también fueron víctimas de opresión y muerte en la Alemania nazi. En cambio, la religión católica apostólica romana no fue oficialmente el blanco de los nazis por practicar dicha religión nacida del paganismo adorador del sol, impulsada por el emperador pagano, Constantino en el siglo III DC. Es más, una muy significativa minoría de la población del Tercer Reich fue bautizada en la fe católica, quienes, entre ellos, se encontraban algunos integrantes de la élite nazi. ¿Qué conclusión podemos extraer de todas estas tristes comparaciones? Que la Guerra Mundial, cuya cara visible, entre otros títeres del poder, fue Hitler, fue una creación de una especie de nuevo orden mundial impulsado por los grandes poderes detrás de los gobiernos de ciertos países, en donde los intereses vaticanos son una prioridad divina. Nadie se pregunta, ¿por qué murieron tantas personas no católicas en aquel holocausto que duró desde 1933 hasta 1945 aproximadamente? Nadie se pregunta. Prefieren continuar en la hipocresía de un Dios salvador invisible y de una fe externa que no existe. ¿Por qué no nos ponemos todos a estudiar a fondo las enseñanzas de Jesús, entendiendo a las mismas, primando el descorrer el velo que Jesús colocaba sobre sus propias palabras, dichas en forma de parábolas, de modo de que podamos percatar la esencia introspectiva de las mismas? Un ejemplo de lo anteriormente dicho. En una reunión de Jesús con sus apóstoles 300 años antes de que la Iglesia Católica se formara desde un disperso paganismo, el Maestro hacía referencias repetidamente al reino de los cielos, hasta que Pedro, si mal no recuerdo, le pregunta al Mesías: Maestro, ¿qué es ese reino de los cielos del que tanto hablas? A lo que su Maestro respondió: el reino de los cielos, Pedro, está dentro de cada uno de vosotros. Por lo tanto, si no podemos entender a Jesús desde esta perspectiva introspectiva y espiritual con nuestro Dios interior, de que Él hablaba en parábolas para que pueda entender solo el que tenía oídos para oír, y además para evitar las persecuciones del Imperio Romano, vamos a solo leer palabras sin mucho sentido para nosotros. Y justamente, en la Biblia, en Co. 1:26 se detalla: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y en LC 8:10 se muestra lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, debemos entender a Jesús, de una manera muy diferente a lo que la Iglesia enseña. Jesús no fue católico o apostólico romano, Jesús fue Jesús, un gran maestro esenio, iniciado en los misterios provenientes de los sabios egipcios y griegos. El catolicismo se lo agenció por determinación del Concilio de Nicea, presidida por el emperador pagano, Constantino, 300 años después de la muerte de Jesús. Con todo esto, el Vaticano, luego de tener sus inicios como una simple secta, se consolidó como el mayor estado genocida que el mundo tenga memoria, directa e indirectamente, o sea, por sus matanzas a los supuestos herejes, y por sus títeres como Hitler, respectivamente. No debemos olvidar, que para estos infames corruptores de la humanidad, el poder y el dinero, es el Dios al que ellos adoran, y no por el poder y el dinero en sí mismos, sino por lo que son capaces de hacer para adorarlos, dentro de sus pactos y alianzas. Nelson J. Recio.